Gracias a todos y es un placer estar aquí este día compartiendo algunas reflexiones en este conversatorio. Voy a empezar con tres ideas que me parece que debemos de tener a lo largo no solo de esta presentación, sino de las presentaciones y que tienen que ver con la vejez. Lo primero es que la vejez ha sido la situación de las personas adultas mayores ha sido normalmente invisibilizada porque su proporción es relativamente baja en la población. Esto es producto, sobre todo en el siglo XX y finales del siglo XIX, de un crecimiento poblacional acelerado que mantuvo promedios de edad en las poblaciones muy bajas y que tenían, por lo tanto, como circunstancia que esta población no se viera. Eso es un elemento. El otro elemento también en el siglo XX es que la esperanza de edad aumentó mucho y eso hizo que la población empezara a crecer de forma significativa y que también con los avances en la medicina y la reducción de la fecundidad y de la natalidad, las poblaciones empezaran a envejecer. Es prácticamente un fenómeno nuevo, el envejecimiento poblacional en la historia de la humanidad. Eso, pues, en el caso de México está cambiando. Durante el siglo XX fuimos un país de niños y de jóvenes y paulatinamente nos vamos convirtiendo en un país donde la presencia de personas adultas mayores va incrementándose significativamente. Dicho esto, también hay que decir que las fronteras en general, y particularmente las fronteras mexicanas, no se caracterizan por tener una proporción muy alta de población de adultos mayores. Y parte de esto tiene que ver con el hecho de que es una población que recibe una alta migración. Y es una población de tránsito y que es una población muy dinámica que muchas veces, sobre todo, llama a los jóvenes. La migración es un fenómeno no exclusivamente de jóvenes, pero sí mayoritariamente de jóvenes, y por eso las zonas fronterizas, las ciudades fronterizas, se caracterizan por... no tienen la característica todavía de tener un envejecimiento importante. Voy a empezar en realidad por una de las últimas diapositivas que traigo en mi presentación, pero que creo que ilustra muy bien esto y que nos va a permitir como ubicar. Esta diapositiva que ustedes pueden ver muestra la pirámide de edad de Ciudad Juárez para el 2015. Lo que también resulta muy interesante es que esta pirámide, me permití poner la población de Ciudad Juárez, del municipio de Ciudad Juárez, en el año 2000, que era de 1.218.817 personas, según el censo de ese año, y la población que actualmente se identifica en Ciudad Juárez. Me eló poner el dato porque, aún estando consciente que efectivamente es así, la caída de la población es brutal y esto se debe a la violencia que también combina la violencia originada en la guerra contra el narcotráfico, que afectó particularmente a Ciudad Juárez, digamos, en la segunda mitad de la primera década de este siglo y los primeros años de esta década, y que determinó que mucha población saliera de Juárez después de haber sufrido una explosión demográfica muy, muy superior al resto del país y un crecimiento económico también muy significativo. Bueno, podemos ver aquí que efectivamente ese que dice 75, 79 años es en realidad 75 y más. Vemos que la proporción todavía de población en muy altas edades todavía es baja, pero cuando ya nosotros observamos la población mayor de 60 años, ya encontramos que empieza a ser una proporción importante. Aún así, esta es una pirámide, estos espacios truncados, uno tendrá que hacer el análisis de qué pasó en esos momentos para que no tenga una caída más estilizada,
pero podemos ver claramente que es una población que todavía cuenta con un componente poblacional de niños y de jóvenes muy importante, es decir, todavía hay muchos niños, hay muchos jóvenes en esta estructura poblacional, y esto me parece que es un elemento que tendríamos que tomar en cuenta. Bueno, como segunda reflexión, cuando yo le puse el nombre a la ponencia y puse el sur y el no, le puse justamente el sur y el norte, las fronteras frente al COVID, no caí en la cuenta de algo que es muy importante, que podía estar hablando de la frontera norte y la frontera sur de México, y no, en realidad estoy pensando en este fenómeno de que la frontera sur de Estados Unidos es la frontera norte de México. Y entonces, mientras nosotros decimos vamos al norte, los norteamericanos hablan del sur del país, ¿no? No exactamente, porque siempre se refieren al lado sur con referencia al este de los Estados Unidos, pero la frontera se encuentra en el sur y nosotros somos el país que está al sur de la frontera norteamericana y ellos para nosotros representan la frontera norte de México. Ya se sabe, es una de las fronteras más largas del mundo entre dos países, es la frontera más larga del mundo entre dos países de los que se consideran desarrollados y en desarrollo, ¿no? Y eso es muy importante porque va a determinar mucho de las relaciones. Y además es la frontera entre el país económica y militarmente más poderoso del mundo y un país como México que si bien tiene recursos importantes, tiene muchos problemas sociales y tiene un conjunto de limitaciones. Y eso también ha implicado un flujo migratorio constante hacia los Estados Unidos. ¿Cuáles han sido las características generales de la pandemia en México y en muchas partes del mundo? Bueno, la primera cosa que tendríamos que decir es que la incidencia es mayor en lugares de alta concentración humana, es decir, en las áreas urbanas. Vamos a encontrar claramente que cuando nosotros realizamos un mapa, las áreas con mayores contagios son siempre las áreas urbanas. Y eso es así a lo largo de todo el país. Tiene que ver con la naturaleza del contagio que requiere la proximidad social. El nivel de movilidad también se relaciona con el nivel de contagio y a su vez el nivel de movilidad está muy relacionado con la informalidad laboral, con la población flotante, con la migración. Todos estos elementos además se entrelazan. No es casualidad que dos de los lugares que tienen mayores índices de contagio y mortalidad por el COVID son Iztapalapa y Ciudad Juárez. Tampoco es casualidad que la ciudad desde la que yo estoy hablando, que es Puebla, el municipio de Puebla, sea el municipio con mayor cantidad de casos reportados en todo el país. Afecta más a hombres que mujeres, y aquí lo pongo entre signos de interrogación, pero es una duda ya con ciertas bases que podemos nosotros estar pensando, qué tanto tiene que ver la movilidad de los hombres, la mayor movilidad de los hombres durante la pandemia para que haya mayor contagio y también en términos de sus peores condiciones de salud, dado que tradicionalmente tienen menor cuidado, menos asistencia a los médicos, etcétera, y que también influye en esta mayor afectación. Afecta más a los grupos en edad laboral, eso está muy claro. Los grupos en edad laboral son más afectados que los grupos que están fuera de la edad laboral, es decir, aunque el contagiarse y la posibilidad de que sea una enfermedad grave aumenta con la edad, es mucho mayor tanto el contagio como el número de muertes en términos proporcionales incluso entre los grupos en edad laboral y esto tiene que ver con la movilidad, etcétera. La mortalidad es mayor en adultos mayores y personas con comorbilidades y aquí yo siempre prevengo de una tendencia que hay en redes sociales, en el discurso oficial y en muchos de nuestros análisis, que se está dando una estigmatización tanto de la edad como de la comorbilidad,
Esto quiere decir el tener sobrepeso, tener diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces, es muy común decir, bueno, se murió de COVID, pero estaba gordo. Se murió de COVID, pero ya era una persona mayor. Y esto es una forma de estigmatizar y no darle la dimensión a la salud pública que es necesaria. La información existente sobre la pandemia es incompleta, eso es en todo el mundo, pero en México el asunto se agrava de forma muy significativa. Hay mucha subestimación de contagios y enfermos, aunque es menor en muertes, aunque también ya sabemos claramente que hay una subestimación de las muertes por COVID por el momento. Creo que esta subestimación de las muertes por COVID, conforme vaya pasando el tiempo, va a irse subsanando con los datos demográficos que se van a ir teniendo. No así la subestimación de contagios y enfermos, porque mucha gente se está quedando en su casa, muchos contagiados ni se están enterando y otros tampoco le están dando mayor importancia, y esto es un problema. Esta gráfica justamente muestra los casos y muertes de COVID en México por millón de habitantes. Del 12 de marzo al 9 de junio, vemos claramente cómo se elevan los contagios y las muertes también se elevan. Aquí una cosa que es muy importante es, estos son los casos confirmados, los casos oficiales. Y sí vemos que hay una separación en la tendencia entre el número de contagios y el número de muertes. Los contagios crecen muchísimo más que el número de muertes, y esto es natural, dado que cada vez se va haciendo más clara la diferencia entre contagiarse y tener una enfermedad grave que puede derivar en muerte. Esta gráfica muestra por cada 100,000 habitantes según los grupos de edad. Y estos grupos de edad que están en la parte de arriba, el que está en azul, en amarillo y en verde, son justamente los grupos de edad en edad laboral. Después vienen estos grupos que están en azul y gris, que son justamente los que están arriba y abajo de la edad laboral, es decir, los 60 años y los muchachos menores en sus 20 años, en sus recientes 20 años. Entonces, esto muestra justamente lo que estábamos comentando. Y esta es la fotografía, digamos, que el gobierno ofrece al día de ayer sobre la distribución por municipios del COVID. Obviamente en municipios muy grandes como los que están en Baja California, pues parece que hay una enorme extensión de zonas con contagio, pero en realidad los contagios se concentran en zonas muy pequeñas. Estos 17,993 contagios es el punto máximo, y eso es en la ciudad de Puebla. Pero podemos ver, si nosotros nos tomamos la molestia de entrar a este mapa en línea y acercarnos y ver, podemos ver que cada uno de los puntos más oscuros que representan mayor cantidad de casos se relaciona a un municipio que tiene una zona urbana relativamente importante. Lo otro que podemos notar es obviamente que en las zonas con mayor concentración humana pues hay mayores casos. También tenemos, y eso hay que decirlo, también podemos tener algunos casos de subregistro, sobre todo en el sur del país, que estén arrojando menor tasa de contagios, pero que en realidad sea mayor. Eso no lo podemos ver. Ahora, ¿cuáles son las características de la pandemia o las características especiales de la pandemia en la frontera norte? ¿No? Bueno, ya decíamos que la incidencia es mayor en lugares de alta concentración humana. Esto implica las áreas urbanas fronterizas. Tenemos varias ciudades importantes, entre las que destacan evidentemente Tijuana y Ciudad Juárez, pero tenemos varias ciudades fronterizas importantes que todas están siendo puntos importantes y relevantes de contagio. El nivel de movilidad se relaciona con el nivel de contagio, particularmente la movilidad migrante y la población flotante que esto implica. Para que ustedes se den idea, si comparamos Chihuahua con Ciudad Juárez, por cada 10 casos, 8 están en Ciudad Juárez y solo 2 en la ciudad de Chihuahua. Esta es la enorme distancia que hay entre dos zonas urbanas muy importantes en ese estado,
¿no? Y cómo la zona fronteriza tiene una afectación mucho mayor. También vamos a ver que en esto de la movilidad tiene que ver también el flujo fronterizo. Las zonas con actividad laboral informal y actividades consideradas prioritarias también representan zonas de alto contagio, y esto sucede de nuevo en la frontera. Hay mucha actividad laboral informal que además se ha acrecentado por la reciente migración de migrantes centroamericanos, que es más difícil que se inserten en el mercado laboral formal, y también porque se han mantenido muchas actividades económicas en las ciudades fronterizas porque se les han considerado actividades prioritarias. Afecta más a los grupos migrantes. ¿Por qué? Ahora, pero siempre los grupos migrantes tienen menor protección, no tienen dónde quedarse, etcétera. Pero ahora, con el cierre de fronteras, que ya se vivía desde el año pasado, no es reciente, la frontera norte se ha vuelto como un dique donde los migrantes centroamericanos y también mexicanos llegan y se empiezan a quedar detenidos. Y eso los pone en una situación de enorme vulnerabilidad. Porque, por ejemplo, se observa que hay más o menos un 33% de los migrantes que están en espera de respuesta de Estados Unidos sobre su posibilidad de pedir asilo. Solamente un 33% está en asilos, perdón, no en asilos, en albergues, mientras que el 36% está fuera de estos albergues por su propia cuenta. Algunos logran encontrar lugares donde vivir, otros literalmente están en la calle. Esto se vuelve particularmente problemático conforme nos vamos acercando al invierno, donde ya se anunció un repunte de la pandemia en México a partir de octubre, y su combinación con la influenza y otras enfermedades estacionales, y a los migrantes que no están logrando tener la protección de albergues, y esto, la vulnerabilidad se les vuelve enorme, ¿no? El flujo en la frontera no se ha detenido y por lo que la vulnerabilidad aumenta, es decir, sigue habiendo cruces fronterizos, no con la normalidad y la intensidad que había, pero sigue habiendo intercambio. La frontera hacia Estados Unidos es muy difícil cruzarla, pero la frontera hacia México está literalmente abierta. Los norteamericanos, los residentes, pueden cruzar libremente a México, aunque formalmente hay algunas restricciones, en realidad pueden cruzar, y bueno, esto hace que haya un mayor número de contagios. En términos de la información sobre cómo está evolucionando la pandemia, es mucho más incompleta en la frontera debido a la población flotante y los migrantes, porque no se tiene una contabilidad, no se tiene un control. Muchas veces no están en una vivienda concreta, sino están moviéndose todo el tiempo, entonces es muy difícil saber cómo está evolucionando la pandemia. Efectos generales en la frontera es que hay una alta prevalencia de COVID-19 por el alto grado de movilidad y por el intercambio de mercancías. Esto se observa en Tijuana, en San Diego, o en Ciudad Juárez y El Paso, por ejemplo, ¿no? Hay una fuerte limitación al ingreso a los Estados Unidos. Con la visa de turista no se puede ingresar en este momento, y esto ha afectado muchísimo a las clases medias y altas en los Estados Unidos, pero también a los sectores populares, porque muchas cosas se importan de manera obvia de los Estados Unidos a Ciudad Juárez, a Tijuana, donde ciertos comerciantes van a las tiendas en Estados Unidos y compran en oferta productos que después revenden en las colonias del lado mexicano, en Juárez, en Nogales, etc. Y esto está afectando en ese sentido el consumo. Es una población, la población fronteriza es una población que tiene hábitos de consumo y que está muy acostumbrada a consumir los productos que se ofertan en los Estados Unidos. Una parte muy importante de su consumo se resuelve justamente en esto, pero además, pues también la educación para ciertos sectores, la salud, etcétera, y esto ha dificultado muchísimo la movilidad, sobre todo de los mexicanos hacia Estados Unidos.
También esto implica del lado norteamericano que haya problemas en los comercios porque han sufrido el cierre temporal y porque han bajado sus ventas, porque una proporción muy importante de las ventas en las ciudades fronterizas del lado norteamericano es de consumidores mexicanos que van a comprar, que van a hacer shopping, digamos, al otro lado y a comprar distintos productos, tanto de consumo regular, los que están en la frontera, como los que iban de otras ciudades relativamente cercanas, como Monterrey, Chihuahua, Hermosillo, que se trasladan justamente a los puntos fronterizos para comprar diversos productos y ha afectado también del lado norteamericano. Ya decíamos, no existe ninguna restricción real para cruzar a México, aunque sí hay cierre de tiendas, etcétera, o hubo en un momento, porque ahora se han estado abriendo en general. En términos de la migración, de facto en Estados Unidos han parado la migración legal y el asilo político. O sea, esto que se había propuesto Donald Trump durante mucho tiempo, de facto ya se hizo. El consulado de Ciudad Juárez está cerrado y es el único consulado que acepta peticiones migratorias en todo el país, en todo México, ¿no? Sellaron la frontera con órdenes ejecutivas del Ejecutivo norteamericano con la excusa de la seguridad contra la pandemia, y no, por lo cual no se está permitiendo el ingreso, como decíamos, más que a los ciudadanos o a los trabajadores esenciales. No permiten el acceso a nadie que esté pidiendo asilo político, las cortes están en suspensión o en baja actividad. Desde antes había estrategias de separación familiar para desalentar. Primero encerraban al marido y liberaban a la familia, después a toda la familia, ahora detienen a los niños. Todas estas cosas que veíamos antes de que estallara la pandemia, pero que además han afectado las formas de detención que hay en los Estados Unidos, y los centros de detención están saturados y tienen un mayor índice de contagio que fuera de los centros de detención, pero mucho mayor. Bueno, simplemente para ilustrar esto, esta es la evolución de los números de casos en los centros de detención de la y que, bueno, vemos cómo va creciendo sistemáticamente el número de casos, pero además, al ser un lugar de confinamiento, hay una enorme cercanía, por lo tanto, la probabilidad de contagio y el no contar con una atención médica adecuada es evidente. Del lado mexicano, las ciudades están abiertas o están abriendo ya muchas de sus actividades. Obviamente, de ciudad a ciudad puede haber cambios y puede haber ajustes, pero en general están abriendo. Hay flujo con Estados Unidos, aunque este flujo es relativamente menor. O sea, los mexicanos no pueden ir tanto, algunos norteamericanos vienen, sobre todo norteamericanos de origen mexicano. La gente está desesperada del lado mexicano por las condiciones, por el estado de la economía, porque se depende mucho de las actividades económicas que se realizan del otro lado. No se tiene claro el impacto de las deportaciones por COVID-19 todavía, pero se sabe que que se está deportando a migrantes que tienen COVID-19, se están dando hacia México, lo cual es como deportar un punto de contagio, literalmente, ¿no? No hay suficientes albergues, se calcula que solo el 30% de los migrantes en espera de refugios está en ellos y el otro 66% se encuentra en la calle. Pueden a veces rentar, etcétera, pero con la caída de la economía, su situación se ha hecho muy, muy difícil. Antes de la pandemia, muchos trabajaban en las maquilas, el comercio, el sector informal, pero evidentemente, como ha ocurrido en el resto del país, con la atención de la pandemia hay una detención. En este contexto, la población, digamos, de los adultos mayores se encuentra en una situación de una vulnerabilidad extrema, porque no tiene posibilidades de empleo, porque no tiene posibilidades de movilidad y porque tiene probabilidades de contagio muy grandes en las ciudades fronterizas. Entonces tenemos ahí un elemento dramático que nos lleva justamente a esta charla que estamos teniendo sobre la necesidad
de pensar cuál es la situación en este contexto general que yo estoy presentando, cuál es la situación de de las personas adultas mayores. Para agregar, mira, es muy difícil saber exactamente cómo están siendo afectadas las condiciones. Todavía no tenemos información. Junto con Elder Lara hicimos un análisis de las condiciones previas a nivel nacional que enfrentaban los hogares. Simplemente voy a dar dos datos. Teniendo en cuenta que el norte en general está mejor. Esto es algo muy interesante. El norte en general está mejor, pero la frontera no. O sea, la frontera, como acá hay muchísima población, tiene condiciones muy desfavorables en términos de pobreza, marginación, etcétera. Simplemente doy dos datos. Más o menos estamos hablando que tienen carencia en servicio de agua, algo así como el 45% de los hogares en México. O sea, y pongo el asunto de la carencia de agua porque es central en todas las medidas de mitigación de la pandemia. El hacinamiento, simplemente en términos de hacinamiento, entendido hacinamiento como que están más de 2 personas por dormitorio. Esa es la unidad. Estamos con un 30% de los hogares, perdonarán a mi carrita, hablando de hacinamiento, están el 30% de los hogares con hacinamiento, ¿no? A nivel nacional. Y en el indicador compuesto, en un índice que hicimos en general de condiciones básicas de la familia, de la vivienda, donde incluye la calidad constructiva en términos de techos, paredes, suelo, los espacios, que se tenga cocina, que se tenga dormitorios, el hacinamiento, el agua, en fin, todos estos indicadores, nos encontramos que el 70% de los hogares tienen algún nivel de carencia. A esos hogares nos fuimos a encerrar. A ver, yo siempre que hablo en este tipo de eventos señalo, a ver, hay que imaginarnos en un espacio de 50 metros cuadrados que no está diseñado para vivir ahí, sino para dormir, y yo diría mal diseñado, 50 metros cuadrados, una familia de 4, 5, 6 personas, y bueno, ahora me voy a Ciudad Juárez, mi familia es de Ciudad Juárez, ¿no? Y entonces digo, a 40, 45 grados a la sombra, o sea, y además, y si a eso le agregamos, y sin ingresos, bueno, la receta en términos de calidad de vida es terrible. Y obviamente pensar en la reclusión de la población en esas condiciones, pues es imposible, ¿no? Y quiero poner énfasis en una cosa. Y ahora vamos a tener que pensar en temperaturas de 5 grados a menos 10 grados, donde justamente en el norte se ven muy afectados por estas condiciones. La calefacción. O sea, ¿cómo le haces para pagar la calefacción si no hay fuentes de ingreso en los hogares? ¿No? Entonces, yo creo que nos estamos enfrentando a escenarios muy dramáticos, porque en el centro del país, Puebla o la Ciudad de México, donde está Verónica, donde estoy yo, donde está María, pues el clima es relativamente templado. Puedes más o menos sobrevivir, pero a todas las condiciones de carencia general que describí, hay que incluir que en la frontera de México, en el norte de México, las condiciones climáticas son mucho más extremas y van a tener un impacto mucho mayor en términos de todas las condiciones. Hace años en México la influenza no era conocida como enfermedad. Sí había casos, pero eran muy pocos. Bajó de los Estados Unidos en general, ¿no? Que la flu era muy común, etcétera, y nos va a pegar muy fuerte en la frontera, en la etapa del invierno, la influenza, el COVID, etcétera, justamente en las partes donde más frío hace, que es el norte del país. Entonces, un poco respondiendo, ¿cuáles son las condiciones? Muy malas
hay un proceso de deterioro, porque además la gente está siendo obligada en espacios que no están acondicionados para estar encerrados. Dichosos los que pueden convertir el comedor en oficina, pero en realidad la mayor parte de los hogares, lo sabíamos antes, los estudiantes no tienen un lugar para estudiar en su casa y ahora toda la actividad tiene que ser ahí. Me compartías, Vero, los miles, las decenas de miles de estudiantes que están peligrando su estadía en la UNAM, ¿no? Que además es una universidad con ciertos privilegios, ¿no? Justamente porque no tienen las condiciones para estudiar. No me quiero imaginar en las universidades en el norte del país, ¿no? Lo que está ocurriendo y las dinámicas que están... pero si el principal motivo del contagio es la cercanía y los migrantes y la movilidad y los migrantes se mueven y las personas que son locales de ahí no pueden permanecer en sus casas por las múltiples razones, pues yo creo que estamos frente a un escenario todavía muy complejo, cuya única salida hay dos salidas muy graves. Una es milagrosa, digamos, la aparición de la vacuna. La otra es que acaben muriéndose todos los que no resistan el contagiarse por COVID. Entonces son escenarios muy dramáticos en ese sentido y pasándole la palabra a María, que además te meten en una tensión emocional terrible. Yo me enfermé y lo digo, realmente fue muy leve, mi hijo se enfermó, pero cada vez que estornudaba me pasaba la vida completa por el frente. O sea, el susto de la posibilidad de enfermarte grave es enorme y tiene que ver también con esta cosa de psicológica y emocional. Yo lo digo, pero eso tiene que ver con las condiciones.